Y en esta porción de la palabra ahora se nos habla de el amor hacia los enemigos. Capítulo 5, verso número 38. Leemos la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la bendición a nuestro Dios. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí en este lugar alabándote, glorificándote, dándote gracias. Porque sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro. Esa es tu promesa. Cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y sabemos, oh Dios, que tú estás aquí. A través de tu Espíritu, oh Dios, nos guías y nos das de tu palabra para que podamos ministrar a esta tu iglesia. Oh Dios de los cielos, te damos también gracias por todos y cada uno de aquellos que a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, están también conectados con nosotros en diferentes lugares de este mundo. Oh Dios, bendíceles, guárdales en sus corazones. Y aún, Padre, en medio de esta situación mundial que estamos viviendo, queremos confiar en ti. Sabemos que tú estás en control de todas las cosas y que tienes un propósito en todo lo que sucede en este mundo. Gracias, oh Señor, por tu palabra y por lo que hemos compartido en esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta sección es una sección sumamente importante dentro del Sermón del Monte, porque se le ha llamado de igual forma la regla de oro o la ética cristiana. Otros le han llamado la ley del talión versus la ley del amor. Y trata un tema tal vez muy conocido, pero realmente muy poco practicado por algunos que se llaman cristianos. La Biblia nos enseña, y recuerden el principio del Sermón del Monte, cuando el Señor en el capítulo 5 y verso número 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. De saber que nosotros no podemos jugar con Dios, ni podemos tampoco jugar a la vida cristiana o al cristianismo. La Biblia nos habla de un cristianismo real, del cual nosotros, si hemos reconocido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos que practicar y tiene que caracterizar nuestra vida y nuestra ética como cristianos en esta tierra. Y la palabra de Dios nos muestra una y otra vez la manera en que nosotros no podemos confiar ni siquiera en nuestras propias palabras, sino en los hechos. En los hechos tenemos que poner por obra la palabra de Dios para poder pues llegar al corazón de todos aquellos que necesitan de salvación y de vida eterna. Hemos de notar en esta porción de la palabra que la frase
ojo por ojo y diente por diente es una frase que se encuentra de hecho en Éxodo capítulo número 21 y versículo número 24. Una frase que Moisés dirigió al pueblo de Israel, no con el propósito de que los israelitas se sacaran los ojos, no con el propósito de que los israelitas, ¿verdad?, le sacaban un diente y sácale tú el otro diente, sino sobre la intención de que se regulase digamos, la maldad que había dentro del pueblo de Israel. Era para controlar, de hecho, el deseo natural del hombre de vengar y aún ir algo más allá de lo que se nos ha hecho en esa venganza. De hecho, en aquel tiempo ellos decían no ojo por ojo y diente por diente, sino ojo por diente y vida por mano. Más allá, y eso lo vemos de hecho con los muchachos cuando pelean, eso es parte de la naturaleza del ser humano. Usted ve que un hermanito le topa al hermanito y el hermanito viene y le da una trompada. Eso es lo que vemos regularmente. Y vamos más allá en querer vengar lo que se nos ha hecho. Ahora el Señor Jesucristo deja establecido aquí que la intención de Moisés no fue llevar al pueblo a que se sacaran, como hemos dicho, ni los ojos ni los dientes, sino al hecho de que ellos entendieran que no podían estar sobre esa base de querer compensar a los pecados del hombre de una manera más grave y más inhumana. Hemos visto, de hecho, al principio, este principio de interpretación que nos sirve para hacer un correcto análisis de este texto. Y vamos a ver a través de este sermón del monte, de esta sección donde el Señor nos habla de la ley del amor, la forma en que nosotros debemos de caracterizarnos como creyentes en esta tierra. Poniendo énfasis no en la letra propia de la ley, sino en el espíritu de la ley. Lo primero que vemos es la ley del amor proclamada por nuestro Señor Jesucristo. La expresión oíste que fue dicho era lo que ya se estaba haciendo una costumbre dentro del pueblo de Israel, como dice el verso número 38. Y vemos ahí la manera en que el Señor hace referencia a lo que se estableció en la ley, pero más que en la ley, en lo que había sido la modificación medalaganaria, si podemos usar esa expresión dominicana, de querer hacer lo que me da la gana. La Biblia nos dice aquí, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, dice el Señor. Y como hemos declarado la intención del Señor al pronunciar el sermón del monte, en el sentido de dejar esclarecido propiamente el espíritu con el cual se dio la ley, el espíritu real con el cual Moisés le habló al pueblo de Israel. Y en el versículo 39 el Señor agrega, no resistáis, dice aquí, al que es malo. Antes, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Algo que cuando nosotros lo proclamamos, cuando nosotros lo predicamos, aun cuando nosotros lo sugerimos, la gente dice, aún llamándose cristiano, eso está fuerte, eso está fuerte. ¿Cómo que si me dan una mejilla yo le voy a poner la otra para que me den en el otro lado? Bueno, pues mire, le voy a decir algo. La palabra de Dios es clara. Y a veces queremos buscar una especie, ¿verdad?, de envoltura suave a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y queremos alegorizar muchas veces las enseñanzas que el Señor nos da porque nos parecen enseñanzas sumamente duras. Pero la realidad es que el Señor está llevando aquí a que nosotros busquemos en el espíritu de la ley lo que debe haber en nuestro corazón y no a estar actuando como los incrédulos, como los impíos, como los irracionales, como los carnales, aunque
qué esto, verdad, la Biblia nos llama a hacer lo que realmente Dios quiere? Esto no está diciendo de ninguna manera que usted ande por ahí, deme un pecozón. Sí, ve, toma, dame 2 pecosones, dame 3 pecosones. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está llamando a la actitud que debemos nosotros tener. A la actitud que debemos tener. Eso no implica que nosotros, ¿verdad?, cuando haya una situación de ofensa entre hermanos principalmente, nosotros acudamos a los principios establecidos por la palabra de Dios. Porque de hecho, en Mateo capítulo número 18, versículo 15 al verso número 17, con respecto a los desacuerdos u ofensas entre hermanos, el Señor dice, bueno, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿verdad?, y habla con él. Ve y tú repréndele. Si no te oye, todavía tienes la segunda alternativa. Ve, busca otro más, ve con él, tú y 2 personas, y trata de convencer a tu hermano. El propósito principal de esta enseñanza de la Sagrada Escritura es que nosotros ganemos al hermano. Que nosotros con una actitud correcta de amor en Cristo, nosotros arreglemos nuestra situación con nuestros hermanos. Es lo que dice allí la palabra, pero no solamente con nuestros hermanos, sino todavía más allá de nuestros hermanos con lo que es nuestro prójimo. El Señor, de hecho, frente a los fariseos, de igual forma, vemos en Juan capítulo 18, verso 22 al 23, cuando el Señor, de hecho, le dan una bofetada y el Señor les reclama y le dice, pero ven acá, ¿qué he hecho de mal? Dime si he hecho algo de mal. Y si yo no he hecho nada de mal, entonces ¿por qué tú me abofeteas? O sea, no significa esto literalmente que nosotros no tengamos el derecho de reclamar o de que realmente las cosas se pongan en su debido orden. De hecho, el apóstol Pablo, cuando fue tomado preso y encarcelado, iba a ser entregado a aquellos que le iban a torturar, y en ese instante él reclama su ciudadanía romana, ¿verdad? Y vemos ahí cómo de inmediato los principales de aquella época tuvieron que darle un trato diferente al que le pretendían dar al apóstol Pablo. Pero lo que se está llevando aquí como consejo al pueblo de Dios es que nosotros no debemos ir a pleito. No debemos nosotros tomar una actitud de ir a pleito por cualquier cosa, como dice la palabra de Dios. Por eso, al que te quiera ponerte a pleito, dice aquí, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y es una realidad que estamos sujetos, lo sabemos, a pasiones. Principalmente hay personas que no se le puede ni siquiera tocar ahí, porque inmediatamente se exaltan, inmediatamente vienen con una agresividad de una forma increíble. En esta semana yo salía de aquí, iba bajando la Abraham Lincoln ahí, estaba en el semáforo esperando que cambiara la luz. De momento viene uno y se nos estrella por detrás. Imagínense, todavía tenemos el cuello medio cuatriboleado. Y el tipo sale, le digo, no hay problema, esto es un accidente. ¿Quién quiere que haya accidente? Esto, me imagino, voluntariamente. Sí, no se preocupe. En eso Yoli sale para tomar una foto al carro y el tipo toma eso como excusa para ofenderse. Él era el ofendido, nosotros adoloridos, pero él era el ofendido. Y cuando comenzó a decir cosas a ellos, le dije, mi hermano, mire, yo soy un cristiano, que Dios te bendiga, que te vaya bien. ¿Qué es lo que podemos hacer en una situación como esa? Vamos a sacar los cuchillos, vamos a sacar la ametralladora, vamos a sacar...
pero es consecuencia de una actitud. El que está mal tiene que aparentar que está bien, y que el que está mal es el que está bien. Cuando le digo, dame tu licencia y tu seguro para, ¿verdad?, ponernos de acuerdo y ver que no, que yo no tengo eso, yo no soy de aquí. Ya sabemos. Porque es la actitud que él toma frente a una situación como esta. Que Dios te bendiga. No nos vamos a matar por eso. La Biblia nos enseña aquí que hay personas que andan en este mundo, principalmente con nosotros los que somos creyentes, de tomarnos como tontos. Es como, mire, cuando usted está en una situación como esta, confíe en el Señor. El Señor tiene todo en control. El Señor tiene a sus hijos en sus manos. El Señor sabe lo que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos vamos a enfrentar, pero como cristianos, cómo debemos de reaccionar para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en medio de esta tierra. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que las autoridades, los jueces de la tierra, aun cuando nosotros podamos tener argumentos para defendernos, son manipulados. ¿Quién confía en la justicia de esta tierra? En esta tierra no puede haber justicia. ¿Por qué? Porque el engaño está ahí, el dinero está ahí, los sobornos están ahí, y por eso vivimos en sociedades como la que nosotros estamos viviendo. Por eso nuestra actitud tiene que ir por encima de todo lo que cualquier magistrado o cualquier autoridad de esta tierra pueda establecer, porque no sabemos de ninguna manera el poder que pueda tener esa persona que está en autoridad para poder poner las cosas de la manera en que Dios las pone. Eclesiastés capítulo 5, verso 8, dice el sabio Salomón: si opresión de pobres y perversión de derechos y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Nosotros estamos siempre así, viendo todo lo que está saliendo. Cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿verdad?, ahí salen las cucarachas, las alimañas, ¿verdad?, todo lo que estaba escondido debajo, ¿verdad?, debajo de la alfombra. ¿Qué dice aquí el rey Salomón, el sabio de los sabios? Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Allá está la justicia. No esperemos que en esta tierra tengamos justicia. No esperemos que en esta tierra las cosas sean color de rosa. Esperemos y pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice la palabra de nuestro Dios. Por eso el Señor no solamente nos dice: no te apresures a tomar pleito, sino que debes de hacer más aún de lo que se te pide, porque tienes un Dios grande en los cielos, el Todopoderoso, que vela por ti por encima de todo lo que haya en esta tierra. Y note lo que dice por eso el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue entonces a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Y para comprender esto tenemos que irnos al contexto histórico de este pasaje, en el cual, de hecho, la autoridad romana que gobernaba Israel en el tiempo del Señor oprimía a esos nacionales. Y como a nadie le gusta que lo abusen, muchos se negaban a obedecer la autoridad. Y tomaban como excusa sus derechos para no someterse a la autoridad. Y muchas veces, de hecho, nos quejamos nosotros de los gobiernos, de los impuestos, de todo lo que ellos establecen, y nos rehusamos
a cumplir con nuestra responsabilidad. En este caso, aún hasta de pagar impuestos. La Biblia te dice que tú tienes que pagar impuestos, lo que dice la autoridad. El que ellos hagan con ese impuesto lo que les dé la gana, eso no es tu problema. El problema de ellos va a ser con Dios. Ellos le van a tener que dar cuenta a Dios. A la larga o la temprana, nadie puede burlar a Dios. Y todavía agrega la Escritura: ay de aquel que caiga en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces está claro que nosotros tenemos que cumplir con lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nos demanda aquí el Señor, de hecho, a que nosotros hagamos todavía el doble de lo que nosotros se nos puedan exigir o se nos pueda demandar. Y todavía agrega el versículo 42, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mucho peso cae en el corazón de un creyente que quiere hacer la voluntad de Dios cuando vemos lo que dice esta porción de la palabra del Señor. Pero esto no quiere decir que usted mantenga vagos. Esto no quiere decir que usted mantenga vicio de nadie. Esto no quiere decir que usted sostenga a los que no quieren trabajar. Porque la Biblia también habla muy claro acerca de esto. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. La Biblia nos enseña claramente que nosotros tenemos que trabajar para ganarnos dignamente lo que nosotros llevamos a nuestro hogar. El objetivo del Señor aquí es censurar ese espíritu equivocado de quienes piensan solamente en sí mismos y tratan por todos los medios, ¿verdad?, de aprovecharse del otro. Y el Señor nos dice, hasta ahí no estamos nosotros obligados. La Biblia nos manda así: al que tú ves en necesidad, ayúdalo. ¿De qué te sirve decir que tú amas a tu hermano y viene tu hermano a solicitarte una ayuda porque la necesita, porque está enfermo o por algo que tú sabes que él necesita, y tú le dices: te amo mucho, mi hermano, qué bueno, mi hermano, que te amo mucho? Y no te importa qué de su vida y qué es lo que pueda pasar, ¿verdad?, con cualquier tipo de situación o enfermedad o dolencia que pueda tener ese hermano. La Biblia nos llama a amar de esa manera, amar en vez de aborrecer. Oíste que fue dicho, dice ahora el Señor en el verso número 43, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí sí se pone dura la cosa. Al igual que en el punto anterior, hemos de notar aquí que los judíos tenían una interpretación muy personal con respecto a lo que la ley había declarado. Levítico capítulo 19, verso 18, encontramos allí con respecto a esta enseñanza el significado de la palabra prójimo. Ahí es donde está realmente el kit del asunto. ¿Quién es tu prójimo? Porque ellos solamente se daban a la tarea de amar a quienes les amaran. Estaban a bien con aquellos que ellos entendían que eran sus amigos, pero a los enemigos había que aborrecerlo. Y esto no era lo que declaraba la ley. Esto va dirigido, de hecho, a aclarar el espíritu, ¿verdad?, de esa gran ley fundamental que contiene los mandamientos de la segunda tabla de la ley con respecto a tu prójimo. El Señor dijo, hay dos grandes mandamientos, resumiendo la ley: el que tiene que ver con nuestra relación con Dios y el que tiene que ver con relación a nuestro prójimo. Ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo y gran mandamiento.
Y aquí es donde entramos en ese pasaje de la Escritura, cuando el Señor tiene que explicar aún a los doctores de la ley quién era el prójimo. ¿Y ustedes recuerdan esa enseñanza? Donde estaba el samaritano que había sido herido. El samaritano era un enemigo de Israel, o mejor dicho, era considerado por los israelitas como un enemigo. De hecho, ni siquiera se dirigían la palabra. Recuerden el encuentro del Señor con la samaritana. Dame de beber. ¿Cómo es posible, dice la samaritana, que tú me pidas de beber o me pongas conversación cuando los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí? Enemigos. Y el Señor le pone esta enseñanza de el samaritano, ¿verdad? Que es tomado y viene a encontrarse con un hombre que había sido herido, al cual le había pasado por enfrente un sacerdote, un levita, un no sé qué. Todos los religiosos le pasaron por enfrente y lo dejaron ahí tirado y se le importó. Pero ¿qué hizo el samaritano? Dice la palabra. Lo tomó, se lo llevó, lo puso en un mesón y le dijo al dueño del mesón: cúralo, atiéndelo, dale de comer, dale de beber, y cuando yo vuelva te lo pago todo. ¿Quién de todos ellos era su prójimo? Dice el Señor. Los levitas que le pasaron por al lado y nada más hicieron: ay, mi madre, mira ese. Eso es lo que hacen muchos que viven dentro del contexto de la religión, dentro del contexto de la hipocresía, dentro del contexto del que yo a Dios orando y con el mazo dando. Y la Biblia nos dice claramente aquí: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fuerte. Hay dos personas a las cuales el Señor se refiere que debemos amar como a nosotros mismos: a la esposa y al prójimo. Dice el Señor: como a ti mismo. ¿Cómo es que tú quieres que te amen? ¿Cómo tú te amas a ti mismo? No hay cosa más egoísta que el ser humano. Nosotros creemos que el mundo gira alrededor nuestro, que somos el centro de la bolita del mundo, que todo el mundo tiene que tratarnos de tal o cual manera, y no nos damos cuenta que somos insignificantes ante los ojos de Dios con respecto a lo que nosotros merezcamos, porque lo único que merecemos es el infierno eterno. Y tú ves cómo la gente hoy en día toma actitudes como que yo soy superior a aquel o aquella. ¿De dónde tú naciste o llegaste a este mundo? No fue de la misma manera que llegan todos los seres humanos a este mundo. No viniste con una cabeza, un tronco, extremidades, con ojo, boca y nariz, con necesidades fisiológicas, porque hay algunos que aparentan como que nunca van ni siquiera al baño. O que hacen bicochito, como decían cuando yo era muchacho. ¿Tú priven que hace bicochito? Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y la Biblia nos enseña claramente la actitud que debemos de tener. Proverbios capítulo 25, verso 21, que de igual manera lo cita el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 20. Dice claramente allí: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Eso no es lo que tú quieres que haga cuando tú estés en la misma situación. Eso es lo que tú deseas cuando tú vas a un médico. El otro día me puso el Señor a prueba. Yo estaba con un dolor, pero un dolor tremendo. Fui al médico y yo estaba loco porque ese médico me atendiera. Y de momento llegó un señor, recuerda ahí, un señor que le habían hasta con una sonda al aire, así. Este tipo no se podía, era mucho mayor que yo, tal vez me llevaba unos 10 o 15 años. Y ese señor yo lo veía así, mire, retorciéndose, pero yo iba primero que él.
Y yo estaba desesperado. Y ahí el Señor comenzó a trabajar en mí, hasta que tuve que decirle a la señora, a la secretaria del doctor, cuando ella me llama, le digo, no, páselo a él primero. Y la secretaria me dice, no, su turno es este, entre. Y yo entro y le digo al doctor, ahí hay un señor que yo quiero que, bueno, pero es su decisión. Le digo, sí, es mi decisión. Pero yo quiero que el día que a mí me toque, me traten así. ¿Usted sabe cómo que le llaman a los que están enfermos y van al médico? Paciente. Ese es el mejor título que puede tener un ser en esta tierra. Paciente. El médico no tiene dolor. El médico no sabe lo que usted tiene. La secretaria mucho menos. Usted está retorciéndose. Pero usted tiene que esperar y ser paciente. Y a pesar de eso, verse en una situación como esa y poder reaccionar como Dios quiere que usted reaccione. Si el que te aborrece tuviere hambre, no está diciendo el que te ama. Oiga, desde el tiempo de Salomón. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. ¿Por qué? Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. El apóstol Pablo lo cita de esta manera. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En pocas palabras, tú estás haciendo, mira, y está hablando del enemigo. La mejor venganza, si tú puedes tener la intención de vengar, es que le dejes la venganza al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice la palabra. Y agrega el apóstol Pablo, no seas vencido de lo malo. No te dejes vencer de lo malo, sino vence el bien, con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Eso es como cuando viene uno con esa bocota. Dice la Biblia, las respuestas blandas quitan la ira. Ese día del choque, ese tipo se apagó ahí. Porque ella tiene que tomar fotos. Pero un escándalo ahí delante de todo el mundo. Porque Yoli salió del carro y iba a tomar una foto al vehículo en todo su derecho. Porque no dieron. Así mismo se van y tú ni la placa, ni el celaje lo ves. No, mi hermano, mira, ay, no te preocupes, mira, que Dios te bendiga, vete, resuelve tu problema, que tú vas para la Cancillería, resuelve el problema. Eso fue lo que me dijo. Vete, que no hay problema. Y el tipo es así, mira, y se bajó. ¿Cuál es la intención de este mandamiento? 4 imperativos, 4 demandas da el Señor con respecto a nuestro prójimo. Y específicamente hacia aquel tipo de prójimo que nos hace daño, maldiciéndonos, aborreciéndonos, ultrajándonos y persiguiéndonos. Y eso es lo que está diciendo ahora el Señor. ¿Cuál es la intención del Señor Jesucristo con nosotros? Sabiendo cuán difícil es para un ser humano cumplir con este mandato. Y yo no me quiero parecer a mi papá. Y tú no quieres que tu hijo se parezca a ti. Ese no es el anhelo de los padres orgullosos, igualito a mí. Yo recuerdo cuando nacieron mis hijos,
en esa época, ¿verdad? Se lo ponían a uno así ahí, no había de que sonografía ni nada de eso. Eso era un bombillito rosado y uno azul que lo prendían cuando el muchacho nacía y lo ponían en la cunita ahí. Y ahí estaba la parte de la familia mía y la parte de la familia de mi esposa. Y todo el mundo estaba, ay, pero igualito a mí, ay, pero igualito a ti, que chido cuánto, ay, pero igualito. Y yo tenía que salir por ahí a decir, yo soy el papá. Yo soy el papá. Todo padre quiere que su hijo se le parezca. Cada padre sabe, de hecho, la capacidad de sus hijos. Y quieren que actúen sus hijos como uno actúa. Para eso criamos los hijos. Y le enseñamos a los hijos lo que tenemos que enseñarles. ¿Para qué? Para que sean como nosotros somos. Ojalá que lo enseñemos para que sean como su Padre que está en los cielos es. Y esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo aquí. Él nos ha dado, de hecho, el Espíritu Santo como una capacidad especial para nosotros poder llevar a cabo, a llevar a la práctica lo que Él nos está demandando aquí. Y ese es el propósito de esos 4 imperativos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por, los que os ultrajan y os persiguen. Recuerden, cada vez que usted vea un par en la Biblia, habla de propósito. ¿Cuál es el propósito de esos 4 imperativos? Dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Que si no fuera así, usted andará en este mundo, mire, y los cristianos nada más tuviéramos iluminados. Y todo lo impío a oscura. Y cuando esté lloviendo, usted ve que hay lluvia nada más sobre nosotros, los otros en sequía. Chorrito así, por chorrito. Ahí sí identificaríamos bien dónde están los cristianos, ¿verdad? Pero no. El Señor, nuestro Padre, que desea que nos parezcamos a Él, dice aquí, hace salir su sol es de su propiedad. Él fue que lo creó. Como dice la Escritura, le hace salir ese sol que Él crea sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces la intención de su cumplimiento, del que nosotros nos apeguemos a esta enseñanza bíblica, es que nosotros seamos como nuestro Padre que está en los cielos. Que nosotros seamos como aquel que nos ha engendrado para salvación y vida eterna. Y vemos que no solamente es que seamos hijos de nuestro Padre, sino también que hallemos la perfección que hay en ese Padre que está allí en los cielos. Que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos dice de igual manera, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. No demanda Dios una y otra vez que nosotros seamos una real imagen de Él. ¿No nos dice Romanos 8:29 que somos predestinados para ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que es un verdadero cristiano. Lo demás es una postalita de cristiano. El Señor declara, porque si amáis, ahora en el verso 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa? ¿Qué chiste tiene eso? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí publicanos es sinónimo de incrédulo, de una persona que no está dentro del reino de los cielos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Otro sinónimo de incrédulo, de aquellos que no están amparados
por el Padre que está en los cielos. Entonces el objetivo aquí es que nosotros caminemos, mis hermanos, hacia la perfección. Que vayamos creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros tenemos una meta hacia donde estamos corriendo, una carrera. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, dice aquí la palabra. Y esa perfección, como dice aquí la Escritura, está declarada en ese texto. Sed pues vosotros perfectos. Y ahí está ese imperativo que va directamente a todos los que se llaman hijos de Dios. Ahora, si usted no es un hijo de Dios, si usted no se ha convertido a Cristo, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no está sometido al Espíritu Santo del Señor, entonces eso no es para usted. Pero eso es para los que entienden, los que saben, los que de manera real han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y han, como dice la palabra, venido al arrepentimiento y han puesto su fe en la cruz del Calvario. Este mandamiento, oiga, no se refiere a la capacidad de impecabilidad que tiene Dios, porque eso es imposible. Estamos en este mundo, estamos sujetos, ¿verdad?, en cierta manera a nuestras pasiones. Como dice la Escritura, estamos luchando con esas pasiones. Mire, cuando se le cruza uno en medio de un semáforo, cuando uno está aquí y el tigre está acá y quiere doblar a la izquierda y dice, me voy a meter porque me da la gana. La carne dice, éntrale a piñazo. Saca la ametralladora, el cuchillo es Rambo. Y en cuestión de segundos, córtale la yugular. Eso es lo que sale de por ahí adentro, de la entraña, de las entrañas. ¿Verdad? Pero ¿qué dice el Señor? Tú tienes que ir hacia la madurez. Tú tienes como cristiano que ir creciendo, persiguiendo la estatura de la plenitud de Cristo. Tú tienes que negarte a ti mismo y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es un verdadero cristiano. Lo demás, como ya he dicho, es una postalita de cristiano. Es una hipocresía de cristiano. Y tenemos un ejemplo a seguir, tenemos un patrón que se nos ha dado en la persona de Cristo. De hecho, Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 al verso 11, nos habla de ese patrón, de esa imagen que declara allí la razón de la victoria que Cristo tuvo y que yo debo copiar como un hijo de Dios. Entonces la perfección, oiga bien, no es una opción. Es un mandato. Ir hacia la perfección, ir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo, ir madurando en la fe, dice la Escritura, es una demanda del Señor, es un mandato, no es opcional. No, pero que tú sabes, yo soy cristiano, pero yo lo cojo suave. Yo no soy como esos cristianos que son fanáticos, pero eres fanático de todo el equipo de pelota y de fútbol, y eres fanático de la política, y eres fanático de todo, pero de Cristo no hay que ser fanático. Pues mire, hay que ser fanático de Cristo. Hay que amar a Cristo, hay que amar a Dios por encima de todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Nuestra vida tiene que girar alrededor de la persona de Dios y no de mí mismo. Entonces, todo lo que decimos que somos hijos de Dios, tenemos que mostrar por nuestras acciones, para que no nos digan por ahí, tus hechos hablan tan alto que no me dejas oír lo que predicas. ¿Cómo que qué es lo que tú predicas? Sometimiento. ¿Qué es lo que tú predicas? Obediencia. ¿Qué es lo que tú predicas? Dime qué es lo que tú predicas. Pero dímelo con tus acciones. Dímelo con tu comportamiento. Dímelo con tu testimonio. Dímelo con lo que tú eres y haces en esta tierra.
Y Dios demanda obediencia incondicional a todo creyente, porque Él nos perdonó todos nuestros pecados incondicionalmente. Si el Señor hubiera tenido en cuenta todo lo que hayamos hecho, como nosotros tenemos en cuenta todo lo que tomamos en cuenta para perdonar a alguien, para hacerle bien a alguien, mire, estuviéramos camino al infiernazo eterno. Y el Señor dice aquí claramente, ahí está el Espíritu Santo que yo os he dado, y no hay excusa alguna para cumplir este santo mandamiento de obediencia y sometimiento a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la conclusión? Mire, mi hermano, cada vez que usted piense, no, pero yo no puedo, espérese, yo no puedo. Mira la cruz del Calvario. Mira la cruz del Calvario. El Señor tampoco podía, en el sentido humanamente hablando. Cristo era verdaderamente Dios, pero era verdaderamente hombre. Allí en el Calvario, sudando como gotas de sangre, dijo: Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Cuando llega el momento de la verdad, ahí cuando tú estás enfrente de eso que parece imposible, no hay fuerzas, pero tenemos el poder de su fuerza. Tenemos el poder de su gracia. Tenemos su Espíritu en nosotros que nos da la capacidad para hacer su voluntad. Entonces miremos a la cruz del Calvario, que el Señor dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y para recordar, como iniciamos esta enseñanza, Mateo 5:20, recuerden que dice: pero yo os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es para cristianos. Ahora, si usted está aquí sin Cristo, si usted está oyendo este mensaje y todavía no ha conocido de la gracia de Dios, esta es una buena oportunidad para que usted no solamente se arrepienta de sus pecados y crea en ese Dios todopoderoso que nos da el poder para vivir como Él quiere que vivamos, sino para que usted pueda tener seguridad de salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de la gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, oh Dios. Tú eres nuestro Padre celestial, tú velas por todos y cada uno de nosotros, y aún como buen pastor diste tu vida por las ovejas, por todos y cada uno de aquellos que te obedecen, por todos y cada uno de aquellos que te siguen, que están en la disposición de hacer tu voluntad, de oír tu palabra y vivir tu palabra. Te rogamos, oh Padre, que tú te glorifiques en nuestras vidas y que conforme a tu voluntad tú nos guíes a tierra de bendición. Oh Padre, y que tú nos des las fuerzas a través de tu Espíritu, en la convicción de tu Espíritu, para que nosotros podamos vivir vidas consagradas a ti, vidas que te reflejen a ti, vidas que estén haciendo lo que tú haces. Oh Dios de los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de poder tomar de tu palabra y traerla a cada corazón. Que como espada de dos filos, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos haga discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y que podamos ponerla por obra. Padre, bendice a tu pueblo. Y si hay aquí alguien que no te conoce, oh Dios, que tú puedas obrar en su corazón y que puedas darle salvación y vida eterna. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.